Bienvenidos, estimados hermanos en Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor esté en cada uno de ustedes. Vamos a compartir un nuevo tema sobre la apologética católica. El tema de este día es animales puros e impuros. Este tema es como volver a recordar más o menos el tema sobre los hermanos sabatistas, ¿verdad? Sabatistas del séptimo día, y hay solamente sabatistas. Si tú revisas los videos, ¿verdad?, los temas de apologética que anteriormente hemos realizado, ahí te vas a dar cuenta que primero surgió la iglesia adventista, y de ella, por problemas siempre como han surgido las sectas a lo largo de la historia, surgió también el séptimo día. Por lo tanto, hoy vamos a ver un problema que se da con ellos, y es este tema de que los animales o son puros o todos los animales son impuros. Hermanos, espero que tú también te acompañes de tu Sagrada Biblia, ¿verdad? Para que podamos nosotros entender, poder ir entendiendo, poder ir con la luz de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que es la lámpara, que es la que nos va a iluminar, la que nos va a decir la verdad. Entonces, podemos comenzar diciendo que los hermanos sabatistas o adventistas también del séptimo día dicen: nosotros no comemos tales alimentos. Prácticamente ellos como que fueran vegetarianos, ¿verdad? Esas ideologías que ha salido ahora, por un lado es buena porque los vegetarianos pues van a tener un cuerpo más saludable, porque hay comidas, ¿verdad?, donde se utiliza mucho lo que es aceite o lo que es algo otras cosas, nos van a dañar nuestro organismo interiormente. Entonces, hermanos, primeramente te invito a que abras tu Sagrada Escritura en el capítulo 11 del libro de Levítico. Recordemos que el libro de Levítico es uno de los primeros 5 libros de la Biblia, a los cuales se le llama Pentateuco, ¿verdad? Y el Levítico es uno de los libros de la ley que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a partir de ese punto de vista. ¿Dónde está cimentada la fe, la ideología de los hermanos adventistas? Está en el Antiguo Testamento. Y la fe de la Iglesia Católica hemos dicho que está en el Nuevo Testamento. La fe en Jesucristo. Recordemos que para los hermanos adventistas, Jesucristo no es Dios, así como se escucha, ¿verdad? Pero para eso tendrían ustedes que acudir a mi canal de YouTube y ahí buscar esos temas sobre los adventistas, dónde nacieron, o sea, en qué país, quién fue el hombre y la mujer, quién cimentaron o se inventaron esa religión, porque no fue en el año 33 de la era cristiana, no fue en el siglo I después de la muerte de Cristo, sino, hermanos, que esa secta vinieron a nacer siglos después y no tienen a Cristo como fundador, ¿verdad? Sino que tienen a un hombre y una mujer reconocido en la historia, que son contemporáneos a nosotros. Pues bien, de ahí tomo como punto de partida. Ahora, la pregunta es,
Espero también que te concentres un poco, por favor, porque hoy la tentación, hoy que me ha animado a transmitir este tema bien precioso. Por aquí cerca están unos señores, unos hermanos separados ahí, ¿verdad? Predicando, ahí están orando. Y si tú no te concentras, igual que yo, pues los vamos a desconcentrar y vamos a hacer problemas esto. En vez de hacer una pequeña ayuda en tu formación, pues le vas a poner más atención a lo que se ve al fondo. Y otros que pasan por ahí, pues vendedores, por fin, de que no tenemos tranquilidad para poder transmitir. Pero bueno, vamos a la materia, porque el tiempo pasa volando. Animales puros e impuros. Vamos al capítulo 11, dijimos. Yo te invito a que tú pudieras leer todo el capítulo 11 de Levítico, pero por el tiempo solo vamos a leer algunos versículos. Repito, en este texto de capítulo 11 se basa la fe, la ideología de los hermanos sabatistas. No estoy diciendo que no está en la Biblia, por supuesto que aquí está en la Biblia, por lo que estoy leyendo, por lo voy a leer. Sin embargo, estoy diciendo de que Cristo, hermano, con su venida, no sé si me vas a entender, pero la palabra en la Biblia dice abolió, es decir, hizo una distinción, una separación del Antiguo Testamento y da inicio al Nuevo Testamento, donde el Nuevo Testamento es donde Cristo viene a dar la vida por ti y por mí, derramando su cruz en la cruz del Calvario y perdona, limpia nuestras manchas, nuestras culpas, nuestros pecados y nos regala la salvación. Solo ya lo vamos a leer, pero también búscalo de antemano en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Allá en el capítulo 9 y capítulo 10, ahí vamos también a enfocarnos para darle respuesta el por qué nuestra fe como católicos ya no está totalmente en el Antiguo Testamento, sino que está del Nuevo Testamento, de Jesucristo nuestro Señor, hacia acá. Pero quiero leerte el versículo, el capítulo 11, del versículo 7 en adelante. Y ponen como primer animal o primer alimentación que no es permitida, que no comen nuestros hermanos, es la carne de cerdo. Y es cierto, en el versículo 7 del capítulo 11 de Levítico dice: el cerdo que tiene la pezuña partida en dos mitades, pero no rumia, está impuro para ustedes. De su carne no comerán, ni tocarán su cadáver. Serán impuros para ustedes. De todo lo que hay en el agua, estos son los que comerán. Todos los que tienen aleta o escama en las aguas, sea en el mar o en los ríos, los comerán. Pero de todo lo que hay en el agua y de todo animal viviente que hay en el agua, los que no tienen aletas ni escamas en el mar o en los ríos, les serán prohibidos a ustedes. ¿Ve? Por eso que los hermanos separados no comen la alimentación más sabrosa para nosotros o para toda la sociedad, que es, por ejemplo, ya dijimos, la carne de cerdo, es impuro. Dice el Levítico capítulo 11, versículo 7 en adelante. Pero también no comen, por ejemplo, los pescados, lo más sabroso, pues. Cuando uno está débil, que dicen que está bien débil, ¿verdad? Falto de vigor, de energía. Un sopón, dice, de sopa de bagre. Porque el bagre no tiene escama. Otro pescado sabroso para nosotros que tampoco no comen ellos es la macarela.
es el camarón. Incluso, por ejemplo, el pollo, ¿verdad? El pato, animales así, tienen que cortarle la cabeza y que derramen totalmente toda la sangre, si no es impuro para ellos. Muy bien. Estoy leyendo textualmente la Sagrada Escritura, hermano, donde realmente así lo dice. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento, la primera ley, o la antigua ley, o la antigua alianza. Ahora bien, mi pregunta es, ¿con cuál ley, con cuál alianza es la fundamental para salvarnos? Yo, como predicador católico, que me gusta un poco estudiar la apologética y compartir con ustedes lo poco que he aprendido, que he estudiado, que he profundizado, tengo, por ejemplo, acá aproximadamente 6 o 7 citas bíblicas donde, como fe católica, nos respaldan para tener nuestra fe intacta, inconmovible, donde nos va a hablar que podemos comer cualquier animal, cualquier ave, cualquier tipo de peces, todo y cuando, por supuesto, no sean dañinos, ¿verdad? Porque para eso Dios nos ha dado la inteligencia, Dios nos ha dado la sabiduría, para que nosotros seamos inteligentes. Por ejemplo, vamos a decir, comer carne, por ejemplo, de culebra, imagínense. Sabemos que no es idónea, ¿verdad? O algún otro animalito por ahí. Pero tú quieres escuchar textos bíblicos, citas bíblicas, donde te demos ayuda, ¿verdad? Te apoyemos, te eduquemos tu fe, para que tu fe también esté más convincente, más segura de lo que la iglesia nos enseña, de lo que la iglesia nos forma. Pues aquí va alguna. Primero, quiero que leamos Hebreos, dijimos, ¿verdad? Espero que las hayas buscado. Capítulo 9 y capítulo 10. Vamos a leer primeramente el capítulo 9, versículo 15. Lo vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por eso, Cristo es el mediador que nos logra la nueva alianza. Pongamos atención en esto, porque acabo de mencionar que la fe en la que los hermanos sabatistas y adventistas del séptimo día tienen cimentada su fe o su ideología, está en el Antiguo Testamento, en la antigua alianza. Adelantito vamos a escuchar qué es lo que nos va a decir la Sagrada Escritura con respecto a la antigua alianza y ahora lo que es a la nueva alianza. Al morir para pagar por nuestros pecados cometidos en el tiempo de la primera alianza. Aquí está una respuesta fundamental. Al morir Jesucristo y derrama su sangre en la cruz del Calvario, está pagando por todos nuestros pecados del Antiguo Testamento, de la antigua alianza. Te lo voy a repetir textualmente como dice. Verso 15 en adelante. Y por eso Cristo es el mediador que nos logra la nueva alianza. Al morir para pagar por nuestros pecados cometidos en el tiempo de la primera alianza, consiguió que los elegidos de Dios recibieran la herencia eterna y prometida cuando se hizo testamento. Cuando se hizo un testamento, hay que esperar y comprobar la muerte del testador. Pues su testamento
vale solamente después de la muerte. Eso se está refiriendo a Jesucristo, que había de esperar la muerte de Cristo para que esa nueva alianza diera efecto para la sociedad, para el nuevo pueblo de Dios. Eso lo escuchamos en Hebreos, repito, capítulo 9, versículo del 15 al 17. Por eso dice el versículo 18, derramó sangre al empezar el Antiguo Testamento. Sabemos que cuando Moisés proclamó ante el pueblo reunido todas las órdenes de la ley, tomó sangre del ternero y de chivos y la mezcló con agua, lana roja e hisopo. Roció el propio libro del testamento, el Antiguo Testamento, la antigua alianza. Y al pueblo también lo roció, diciendo, esta es la sangre del testamento que pactó Dios con ustedes. Vean qué interesante, estimados hermanos, este pasaje bíblico donde nosotros nos ayuda a poder tener una respuesta más clara y más idónea. Ahora vamos al capítulo 10 en el versículo 9 y 10. Atención, por favor. Después dice, aquí estoy, refiriéndose a Jesucristo. Aquí estoy para cumplir tu voluntad. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Quién fue el que vino a cumplir la voluntad de Dios Padre? Jesucristo el Señor. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos, como dice el apóstol Pablo. Con esto Cristo anula el Antiguo Testamento y establece el Nuevo. ¿Se dan cuenta? Atención al versículo 10. Con esto Jesús anula el Antiguo Testamento y establece el Nuevo. Cuando Cristo Jesús sacrificó su propia persona de una vez para siempre, llegamos a ser santos por esa voluntad de Dios. Palabra de Dios. ¿Te das cuenta, hermano, cómo es que la Iglesia Católica continúa defendiendo su fe? Una fe que ha subsistido más de 2000 años, 21 siglos, y la sigue sosteniendo y la sigue defendiendo y continuará defendiéndola. Y por eso necesitamos más hermanos, más hombres y mujeres que se enamoren de la apologética, que se conviertan en apologista católico, es decir, en defender nuestra fe, en estudiar más a profundidad nuestra fe, para que no venga una persona, ¿verdad?, con supuestamente un espíritu de Dios, un Espíritu Santo, pero que es nada más un espíritu humano, espíritu de sentimiento, de emoción, que trata de seducirnos, trata de alegrarnos, trata de atraernos, ¿verdad? Y que nosotros sintamos esa emoción, ese sentimiento, ese nerviosismo, ese deseo de acudir, de aceptar esa religión, esa ideología. Espero que escribas y en tu Biblia subrayes si tienes algún plumón ahí para poder fluorescente, ¿verdad?, para ponerle señas, o le pongas un punto ahí con un lápiz, con un lapicero al capítulo 15, perdón, al capítulo 9, verso 15 al versículo 20. Y luego al capítulo 10, versículo 9 y 10 del libro de los Hebreos. Estamos hablando que este tema, que estos pasajes bíblicos son directamente para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, el pueblo judío, estimado hermano y amigo. Por eso siempre te invito a que compartas, ¿verdad?, a que compartas esta programación, comparta estos videos, porque son videos que nos iluminan, que nos ilustran, que nos educan, que nos forman y nos preparan a defender
con más alegría, con más amor, nuestra fe. Y además de compartirlo, hermano, nos fortalecen y nos transmiten seguridad, alegría de que no estamos equivocados. Vamos, continuemos entonces para que escuchemos textualmente. Vamos a San Mateo. San Mateo en el capítulo 15, versículo 11. Estamos hablando bíblicamente, hermano, ¿verdad? Aquí no estamos inventando. Por eso te digo siempre, te invito a que busques tu Biblia. 5, verso 11. Aquí está. A ver qué nos dice el Evangelio. No es capítulo 5 de Mateo, es capítulo 15. Exactamente, por eso no me coincidía. Verso 11. Escuchen y entiendan. Oiga Jesús lo que le está diciendo a la gente. Escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca no hace impuro al hombre. Escucha eso. Pero lo que sale impuro hace al hombre. Lo que sale desde dentro. Pero lo que sale de su boca, eso mancha al hombre. ¿Se das cuenta? ¿Qué es lo que hace impuro al hombre? Lo que entra por la boca, lo que comemos, los alimentos o lo que sale del interior. Jesucristo sabe, hermano. Jesucristo lo que está tratando de decirnos es que el Antiguo Testamento, que la antigua alianza era una prefigura que se iba a hacer realidad en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, que era Jesucristo. Y Jesucristo vio en los judíos, especialmente en los fariseos, en los escribas, ¿verdad? En los jefes de las sinagogas, de los religiosos, en el ámbito religioso de aquel tiempo. ¿Sabe lo que vio? Es que ellos eran personas cumplidoras, hermano, de una forma material, de una forma humana, porque ellos se lavaban las manos, se lavaban los pies, las manos hasta el codo, por obedecer, por respetar una ley que ciertamente venía del Antiguo Testamento, pero que en la realidad esa ley se volvió al final como una costumbre, una tradición, pero tradición humana, tradición de salubridad, de higiene. ¿Está malo lavarse las manos? Pues no. ¿Está malo lavarse hasta el codo o los pies? Pues no. Sabemos que eso es parte de lo que tenemos que hacer por nuestra salud, por nuestra higiene. Pero Jesús ya viene a hablar en un ámbito o en un sentido totalmente espiritual. La espiritualidad es la que nosotros debemos de ponerle mucha atención. Y Jesús se está refiriendo a eso, por eso le dice, lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, pero lo que sale de su boca, eso mancha al hombre. Mateo capítulo 15, verso 11. Hermano, ¿qué es lo que nos hace impuro entonces a nosotros delante de Dios? Lo que sale de dentro del corazón. Eso mancha el alma, eso mancha el espíritu, eso nos separa del amor de Dios, eso nos priva que nosotros vivamos con santidad. ¿Me explico? Yo te puedo decir a ti, o puede ser de que yo respete, no me como los camarones, el pescado que le llaman otros bagres, el pescado, por ejemplo, el camarón, ¿verdad? La quinoa o el tamalito, como le llaman, la macarela, que no tienen escama. Incluso no puedo comer cerdo. Y yo me siento feliz porque respeto la ley,
respeto lo que la Biblia me manda. Pero ¿qué te parece si yo soy adúltero? ¿Qué te parece si yo no amo a mi prójimo? ¿Qué te parece si yo odio a mi hermano? ¿Qué te parece si no tengo buena relación con mis hijos? ¿Qué te parece si yo soy un ladrón, un estafador? ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué es lo que Cristo quiere en realidad? ¿Quiere nuestro corazón? ¿Quiere nuestra alma? ¿O quiere solamente que obedezcamos reglas, leyes, ideologías que porque están en la Biblia, pero que no llevan nada de moralidad, nada de respeto a la otra persona? No lleva lo que Cristo en realidad quiere que nosotros hagamos. Vamos a otro texto bíblico importantísimo. Romanos capítulo 14, verso 17. Vamos a ver si lo encontramos rápidamente. Romanos, aquí está, capítulo 14. Muy bien. Aquí está. Verso, dijimos, 14, verso 17. Dice así: el reino de Dios no es cuestión de comida. Fíjate bien, el reino de Dios no es cuestión de comidas. Atención a eso. O bebida. Es ante todo justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué es? Dice. Mira qué interesante. El reino de Dios no es que tenemos. No, perdón. El reino de Dios no es cuestión de comida o bebida. Es ante todo justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Quien de esta forma sirve a Cristo, agrada a Dios y también es apreciado de los hombres. Por ello, busquemos los caminos que llevan a la paz y nos hacen mejores a todos. Y no vayamos a destruir por cuestión de alimentos la obra de Dios. Todos los alimentos son buenos, pero el comerlos es una cosa mala cuando el que lo come escandaliza con ellos a otro. Y al contrario, es bueno abstenerse de carne, de vino o de todo aquello que pueda hacer tropezar a tu hermano. Palabra de Dios. Hermanos, aquí está diciendo claramente, todos los alimentos son buenos, pero el comerlos es una cosa mala cuando el que los come escandaliza. ¿Ve? El que lo come escandaliza con ellos a otro. Y al contrario, es bueno abstenerse de carne, de vino o de todo aquello de que pueda hacer tropezar a tu hermano. O sea, aquí está refiriendo, voy a poner un ejemplo. Si los hermanos adventistas o sabatistas no comen todos estos alimentos, no saborean, no les gustan, bueno, que no lo coman, pero que no vengan a utilizar la Sagrada Escritura para discriminar, para despreciar, para condenar a otras personas. Nosotros como católicos lo que estamos haciendo es leer lo que dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos está diciendo que nosotros veamos que el reino de los cielos no consiste en cuestiones de comida o bebida, que es ante todo justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y quien de esta forma sirve a Cristo, agrada a Dios. Y también son apreciados por los hombres. Por supuesto, porque los hombres que no son cristianos, los hombres que no son perseverantes en nuestra religión, en nuestra iglesia católica, ellos los van a calificar si nosotros demostramos el amor.
si nosotros cumplimos el amor, respetamos, lo saludamos al encontrarnos. ¿Se dan cuenta? Y no que cuando encontremos a una persona no católica o de otra religión, no saludemos, ¿verdad? Es falta de respeto, es falta de moral, es falta de educación, es falta de que Cristo no está en nuestros corazones. Vamos a ir quedando terminando, el tiempo quizá me está ya absorbiendo. Vamos a leer ahorita nuevamente el libro de los Hebreos. Ahora en el capítulo 10, el versículo 15. Vamos a ver, 10. Este aquí lo tengo. Lo acabo de leer, solo que vamos a leer el versículo 15. Vamos a ver qué nos dice. Dice así, atención. Perdón, hermano, aquí me enchivolé. No es Hebreos, es Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 10, versículo 15. Dice así. Esta situación, se la voy a comentar así, sucedió porque Pedro no encontraba qué comer. Y Pedro quería respetar lo que dice, lo que acabamos de leer en Levítico capítulo 11. Y en un sueño que tuvo Pedro, Dios se le revela y Dios le habla de esta forma. Voy a leer entonces para que entendamos. Del versículo 10. Hechos capítulo 10, verso 10 en adelante. Pedro tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis, es decir, vio una revelación, una visión. Vio el cielo abierto y una cosa parecida a un gran lienzo amarrado por las 4 puntas que bajaba hacia la tierra. Es decir, que vio como una especie de una manta. Y dentro de esa manta decía, dentro de ella había toda clase de animales, tanto de la tierra como del cielo, cuadrúpedos, reptiles y aves. Y una voz le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó, de ninguna manera, Señor, nunca he comido algo profano o impuro. La voz le dijo por segunda vez, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto se repitió 3 veces y después la cosa aquella fue levantada hacia el cielo. Estaba Pedro desconcertado, pensando qué significaría la visión que había tenido cuando los hombres enviados por Cornelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se das cuenta, hermano? Pedro, que era judío, tenía hambre. Y dice, mientras le preparaban la alimentación, tuvo un éxtasis. Posiblemente él estaba pensando eso. ¿Qué comida debo de comer y qué comida no tengo que comer? Respetando lo que dice la Sagrada Escritura. Recordemos que en el tiempo de Pedro no existía el Nuevo Testamento. No existían todavía, no estaban escritos los evangelios. Entonces ellos se guiaban, se daban guiar por el Antiguo Testamento. Y posiblemente por eso Pedro se enfocó en el capítulo 11 del libro de Levítico, donde acabamos de leer todo lo que debemos de comer y todo lo que no debemos de comer, lo impuro.
Pensando eso, Pedro dice, yo no debo de comer esa comida. Son impuros, son profanos. Y yo soy obediente a la palabra de Dios. Soy obediente a lo que Dios dice. Y ahí interviene Dios. Y dice que vio que bajaba del cielo una especie como una manta grande, larga, ¿verdad? Y en ella estaba dibujada o se veían toda clase de animales, dice, del cielo y de la tierra. Hasta eso menciona aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y eso lo vio Pedro. Y después, ¿quién le habla? Dios. Y le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro contestó, como obediente a la ley antigua, de ninguna manera, Señor, nunca he comido algo profano o impuro. La voz le dijo, escucha, esto pon atención, Dios le dijo, por segunda vez, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto se repitió 3 veces y después la cosa aquella fue levantada hacia el cielo. Y Pedro, ¿qué estaba? Claro, desconcertado. Como se puede desconcertar un hermano sabatista, un hermano adventista al leerle, si es que no han leído este texto, posiblemente, hermano, tal vez lo han leído, pero por respeto a su doctrina, a su ideología o a lo que su pastor les predica o les enseña, no lo dicen, no lo aceptan o lo esconden, o cuando llegan por este capítulo de esta página, ¿verdad?, pasan rápido, ¿eh? Hermanos, tú y yo no le llamemos impuro a lo que Dios ha hecho puro. ¿Quién se ha muerto al tomar estos buenos caldos o sopas de bagre? Sin embargo, la gente dice, estás débil, te veo bien débil, te veo bien desanimado, tomate un buen sopón de bagre. Es vitamina. ¿Y por qué otros dicen que es malo, que es prohibido? Otra cosa que para ellos también es pecado, por ejemplo, bueno, eso que lo vamos a ver más enseguida, pero creo que tiene relación, porque recuerda que los adventistas, los sabatistas nacieron también de los testigos de Jehová. Y en ambas ideologías, para ellos es prohibido y es pecado una transfusión de sangre. Es decir, si tú o yo podemos salvar o nos pueden salvar de la muerte. Bueno, yo por ejemplo, yo vivo porque cuando yo era pequeño, estaba tierno, mi mamá me comentaba que yo me escapé a morir varias veces y volví a la vida, me dieron vida porque alguien me donó sangre. O sea, hubo en mi cuerpo una transfusión de sangre. Me salvaron la vida, hermano. ¿Acaso podemos hacer algo bueno y le vamos a llamar malo? ¿Qué dices tú con respecto a eso? Imagina, esas personas dejan morir sus parientes, sus familiares. O tal vez eso que solo lo dicen, lo predican, pero que no lo obedecen, ¿verdad? O bueno, no sé si en realidad, pero sí en su ley, en su predicación, en su ideología, es prohibido una transfusión de sangre de una persona hacia otra. Hermanos, espero que aunque sea con estos pocos textos bíblicos que hemos reflexionado, nos ayude y estén pendientes que a la próxima continuaremos, ¿verdad? Te voy a dejar por ahí para que estudies 1 Corintios capítulo 8, verso del 8 al 9. Vamos también a reflexionar Colosenses capítulo 2, verso 16 y 1 Timoteo capítulo 4, verso 4. Y algo otras que tengamos por acá que vamos a seguir estudiando también nosotros para tener más respuesta, ayudarte a ti, ¿verdad? En tu fe, que confíes, ¿verdad? Que te estés
firme, que estés firme en lo que la iglesia nos sigue enseñando para bien de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra alma y salvación, como también ayudar a salvar otras almas. Tu amigo y servidor Marvin Corado, evangelizador de tiempo completo, te ha acompañado en esta oportunidad. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.